Capítulo B. Factores exógenos. Introducción. Es aquí cuando la sociología, la demografía y la estadística criminológica trabajan juntas. Se realizan estudios sociológicos de las causas ambientales de la antisocialidad y junto con la demografía se estudian las características sociales de la población y de su desarrollo a través del tiempo. Se analiza a la población por edades, situación familiar, grupos sociales y actividades económicas. La estadística sirve para que esos estudios tengan bases científicas y de comprobación numérica, se realizan inventarios de la población, de sus carencias, de sus problemas, etc. Factores exógenos físicos. Son factores exógenos los que se refieren al ambiente natural, clima, calor, frío, humedad, etc., y los ambientes artificiales formados por el ser humano, el barrio, la vivienda, los medios de comunicación, etc. El ambiente natural y artificial constituye un estímulo constante al que el sujeto responde continuamente. Hay dos formas principales de respuesta al estímulo en las relaciones del individuo con su ambiente. Puede atacar el ambiente intentando eliminarlo o cambiarlo, o puede adaptarse a él. Así entendemos cómo hay gente que se adapta a las leyes, normas y espacios culturales, mientras otros van en contra de estos, apartándose o violando las normas. Podrá comenzar desde algo simple como inadaptación familiar, pero poco a poco conduce hasta una rebeldía social. Para el psicólogo Carl Rollers, el ambiente no crea el potencial de crecimiento, pero puede fomentarlo o impedirlo. Para otros autores, el ambiente es una fuente principal de influencia sobre las personas en desarrollo, lo que a menudo pasa por alto. Una persona en desarrollo está en el centro de varios sistemas ambientales, que incluyen desde la familia hasta la cultura. Se piensa que estos sistemas interactúan con los individuos e influyen sobre el desarrollo en formas importantes. El ambiente puede ser definido de la siguiente manera: se refiere a lo que nos rodea, la familia, los amigos, la escuela y muchos otros factores más, incluyendo además el clima. Los seres humanos viven en un medio al cual se adaptan. Si el medio se modifica, se supone que el ser humano debe adaptarse a la nueva situación, pero cuando no se presenta la adaptación, surge un conflicto sin resolver entre el individuo y su medio, y causa una inadaptación psíquica. La tendencia al dominio del ambiente puede dar lugar a agresividad porque éste en ocasiones frustra al individuo al no poder hacer lo que él desea. Por el contrario, el sometimiento, sin que éste implique una sumisión total, puede originar actitudes de compañerismo y cooperación con la colectividad a la que pertenece. El ambiente es el campo en el que actúa la personalidad. Si se pierde, es probable que aparezcan trastornos en esta, por ejemplo, el desempleo con la falta de dinero. En un comienzo produce sentimientos de inseguridad al desvalorizarse la persona y después, origina ansiedad y frustración, luego viene el deseo de obtener los bienes por cualquier medio. Si a esto se le agregan las presiones familiares de tener hijos y familia, será una presión fuerte para el sujeto que padezca del desempleo. La sociedad, dice Maslow, impide al individuo satisfacer sus necesidades básicas de amor, comunidad, respeto, realización y pertenencia. El individuo que presenta serias deficiencias en la satisfacción de sus necesidades básicas está enfermo. Las actitudes mostradas al ambiente o a la colectividad pueden ser por conflictos internos. La enemistad social, la indiferencia, el mal humor, etc. son la más clara evidencia de problemas internos debidos a la no satisfacción de nuestras necesidades básicas. El medio físico. Se han realizado investigaciones de la relación entre las condiciones ambientales y el delito. El factor climático es de importante análisis. Se ha comprobado que el acto antisocial se da bajo ciertas circunstancias influidas por el clima. La criminología ambiental o geográfica demuestra que la antisocialidad se centra en lugares específicos de la ciudad. Los aspectos a analizar de acuerdo con Leija son los siguientes: las diferentes épocas del año y las diferentes regiones en donde el clima actúa en forma muy distinta que otras. En ambos casos se observan las conductas antisociales favorecidas por el clima. A continuación, se hará una clasificación del tipo de delito que se da de acuerdo a la época del año. Los delitos sexuales se dan más en época calurosa. Las mujeres usan ropa más descubierta y provoca a sujetos enfermos a realizar actos de hostigamiento sexual, abuso sexual, violación, etc. Y los delitos patrimoniales se dan más en época de frío, realizando robos, allanamientos, etc., y que en muchas ocasiones dan lugar a la violencia física y
o moral por medio de amagos u otras circunstancias que pongan en peligro a la víctima. No es exclusivo que los delitos lleven el orden anterior, pues se puede dar cualquiera de ellos en cualquier época del año, pero se hace una clasificación por los más sobresalientes. Un estudio hecho por Werner Wolf en especial al delito de robo, arrojó los siguientes resultados. La comparación de los cambios de estación con el delito indica que los robos aumentan en los meses fríos, debido a que en ellos es mayor la necesidad de alimentos, ropas y abrigo. Se reveló que el volumen total de delitos es mayor durante las bajas económicas y la elevación de precios en los artículos de primera necesidad, y que existe una relación entre los delitos contra la propiedad. La proporción de delitos es mayor en las ciudades en las que el contraste entre la riqueza y la miseria es más notorio. La correlación entre la antisocialidad y el desempleo es notable, y, respecto al estado económico de los antisociales, la mayoría son de clase pobre, pero no hay que olvidar que también abundan los delitos en las clases sociales altas, que son llevados por la avaricia y el poder o posibilidad. La política criminológica ambiental se nota claramente en la opinión del psicólogo conductista Skinner, quien sostiene que la conducta humana puede ser dirigida, sin tratar de influir en la mente ni de cambiar la personalidad, sino cambiando el medio. El barrio. Para Solís Quiroga, el barrio forma parte del medio ambiente social en que se mueve cada persona. Comprende sus calles y cualquier vía de acceso, las casas, edificios, los centros de reunión, sean para diversión, vicio, comercio, educación, religión, deportivo, etc. También forman parte de él los diversos tipos de relaciones que desarrollan entre sus habitantes. Es en el barrio en donde los individuos pasan la mayor parte de su tiempo y éste debe satisfacer las necesidades individuales y sociales. Existen diversos tipos de barrios criminógenos. Por ejemplo, aquellos en que hay pobreza, que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad como agua, drenaje, luz, pavimento o que poseen alguno, pero carecen de otro. Este tipo de barrios tienen complicaciones de tipo sanitario y educacional. El barrio tiene importante influencia en el tipo de delito que se comete. Su ubicación es importante ya que hay colonias en las que es de difícil acceso para la policía y otros en los que la policía teme ingresar por su alto grado de peligrosidad. Existen también los barrios ricos en los que de igual manera se da la antisocialidad, pero en otra manera, se encuentran actos antisociales relacionados con la avaricia de los sujetos. No se presentan tanto los delitos violentos, sino más bien los delitos que requieren mucha más inteligencia. De cualquier forma, el barrio, la manera en la que viven y la clase de población que les rodea, influyen mucho en la conducta antisocial de las personas. Medios de comunicación. La socialización depende de la transferencia de información por medio de la comunicación. Para entender el proceso social de comunicación y de cómo éste afecta al individuo, debemos entender qué es comunicación. La comunicación se refiere a la transmisión y recibimiento de ideas e información. Entonces los medios de comunicación son los recursos con los que se cuentan para transmitir información de cualquier tipo. Los medios de comunicación, según Ramírez Cabaza, pueden ser visuales, anuncios, publicaciones, auditivos, radio y audiovisuales, televisión, filmes. Por cualquier medio, se emplean según las necesidades, el momento y el impacto buscado, es decir, los diversos medios se aplican con un criterio de oportunidad, eficacia y rentabilidad. La comunicación es un proceso natural y necesario. La comunicación es importante porque en ella van las ideas, las costumbres, los hábitos, etc., pero también tiene su lado negativo, que es el que se muestra en los siguientes renglones. El empleo negativo de los medios de comunicación tiene una explicación relacionada con el sistema económico. Empresas fuertes manejan estos para manipular a los receptores y obtener beneficios. Según Reyes Echandia, el sexo, la violencia y el crimen son disfrazados con mensajes discretos que son absorbidos por sus destinarios. Por eso los medios de comunicación se han transformado en medios idóneos de enriquecimiento sin importar sus consecuencias negativas, y es por eso que invierten grandes cantidades de tiempo y dinero para lograr tener más audiencia. El comportamiento desarrollado por la influencia de los medios de comunicación tiene base en la imitación de las conductas observadas o escuchadas en estos. La imitación consiste en copiar las conductas de otra persona real o irreal y que son admiradas por la persona que las imita. Se llaman conductas imitativas a las situaciones que se asemejan al comportamiento de un modelo previamente observado por un sujeto. Para Eduardo Lozano,
La actividad individual es la fuente y origen de todas las uniformidades sociales, que produce la imitación. Por tanto, esta es una vía por la cual los fenómenos cunden y se extienden socialmente. Una vez que una conducta original se ha realizado, y sufre efectos de ejemplo. El radio, la televisión, los periódicos, el Internet y otros medios fuertes de comunicación, utilizan en la difusión de sus programas o de su información diseños especiales que logran obtener la atención de las personas de una manera que se atrapan en estos. Para Brian Key, en los medios de comunicación se presenta el fenómeno subliminal en el que están incluidas técnicas que tratan de despertar en el individuo una ilusión de realidad para atraer la atención de los emisores y que hacen que millones de seres humanos sean manipulados. El buen diseño y la buena presentación logrará un nivel más alto de audiencia, y son estos medios de comunicación los que en la actualidad constituyen un área importante en la vida diaria, y por esto deben ser objeto de atención y control por parte de los organismos estatales, pues cada vez más deforman el pensamiento de los que reciben información por medio de estos. Cada vez más se difunde la pornografía, y esto podría parecer no como un problema, porque la pornografía es vista por todos, pero hay que pensar en las consecuencias que puede tener para un menor. Me refiero a alguien de 7 a 13 años, ver pornografía. La pornografía tiene el mensaje subliminal, aunque más que subliminal es muy directo, de que todas las mujeres son de fácil acceso al sexo, entonces el menor crece con la idea de que todas las mujeres son así. Y cuando se encuentran con que no todas, puede dar lugar a la violencia física y psicológica y otras veces a la violación. Además, en la mayoría de las películas pornográficas no se da el uso de condones. Así como el bisexualismo, en su mayoría femenil, el transexualismo, hombres con cuerpo de mujer pero que aún conservan su pene, la zoofilia, sexo o estimulación con cualquier animal, desde serpientes, caballos, peces, burros hasta ratones, la necrofilia, estimulación sexual con muertos, hombres, niños o mujeres, la coprofilia, satisfacción por las heces fecales o la orina, lluvia dorada. Es con esto con lo que se afecta a un menor, reproduciendo todas las actividades anteriores, y causando embarazos no deseados, enfermedades y muchas perversiones, además de lesbianismo y homosexualismo a corta edad. Y que pudiera resultar traumante cuando razone de sus actividades en edad más avanzada. La pornografía ha hecho que los niños de 10 años ya sepan de lo sexual. Otro problema es el de la promoción al consumo de alcohol, cigarros y otras drogas. El problema empieza cuando el consumo de estos es sin medida y motivado por la publicidad que se le da que si eres consumidor gozas de un alto nivel dentro de la sociedad, o que serás reconocido por los demás por tus actos fuertes o rudos. El consumo del alcohol en exceso, ya todos sabemos los efectos que tiene, provoca un estado de inconsciencia que da lugar a cometer conductas antisociales. Además de los problemas a la salud que tiene como consecuencia el abuso de este producto, el cigarro afecta, causa nerviosismo cuando se abstiene de él, además de cáncer y otras dificultades respiratorias. Uno más es la violencia que se transmite, influye en todos, desde los niños hasta en los adultos, crea una conducta violenta hacia los demás, parecería que las caricaturas en vez de divertir sanamente, lo que hacen es motivar la violencia, utilizando armas, martillos, clavos y otras herramientas que en la caricatura son inofensivas. Por ejemplo, se golpea a alguien y no sangra, se dispara a alguien y no se muere. Los niños pensarán que lo mismo pasa en la vida real, imagínese a un niño golpeándolo con alguna herramienta o que le quiebre algo en alguna parte del cuerpo, ¿no sería eso peligroso? Todas las actividades anteriores son reflejadas diariamente por los medios de comunicación, influyendo en niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que también se han puesto en contacto persistente con la violencia. El presenciar actos de violencia influye a que los receptores tomen una conducta violenta, en vez de adoptar una conducta tranquila que requiera meditación. No debe pasarse la realidad de que se está educando a los menores y a los adolescentes, para matar, destruir, espiar y desconfiar, y que esto ha transformado el sentido de la existencia, que incita a vivir el momento ante la inseguridad posterior. Es por eso la importancia de adaptar a los individuos a las normas sociales adecuadas. La limitación del tiempo que el niño puede ver la televisión y del tipo de programas que pueda ver, en particular durante los primeros años de vida, es muy útil para su desarrollo correcto. También deben considerarse el radio, el Internet, las revistas y otros. En conclusión,
El efecto de los medios de comunicación a nivel de las motivaciones antisociales no parece grave. Pero estos forman una fuente de estímulos criminógenos sobre ciertos sujetos frágiles o fáciles de influenciar, sobre todo, los menores. El estudio de estos efectos será realizado por la criminología del arte, viendo a los medios de comunicación como medios de expresión artística criminógena. Factores familiares. Son factores familiares la forma en que está constituida la familia, el número de sus integrantes, su relación de afecto, comprensión, rechazo, etc., su ambiente, su cultura, costumbres, hábitos, el estado económico, etc. El objetivo del estudio de la estructura familiar es conocer y obtener información sobre las personas con las que se convive, conocer las condiciones y relaciones familiares, la economía y su nivel educativo. De la familia depende la integración del niño, del adolescente y del adulto a la sociedad como individuo positivo. Según John Watson, los niños son moldeados por sus ambientes, entonces los padres, en gran medida, tienen la responsabilidad de lo que llegarán a ser sus hijos. Advirtió que los padres deben enseñar a sus hijos los buenos hábitos. El estudio de la familia es importante porque de ella surgen las primeras reglas, conductas, costumbres, etc. y es una educación determinante que influirá en la persona. Los estudios que se realizan a la familia son los siguientes: si es ignorante, débil, no se adapta, con muchos compromisos, siempre ocupada, si presenta posibilidades de divorcio, drogadicción, enfermedades hereditarias, con perversiones, con problemas de relaciones entre sus miembros, egoístas, niños y adolescentes sobreprotegidos, lujos, demasiado rígidos y no adaptados a los cambios, entre muchos otros más. Para el criminólogo Ramiro Ramírez, un aspecto importante es la relación entre un hombre y una mujer que después de estar unidos, no tienen respaldo económico, emocional, les falta madurez. No se conocieron bien antes de unirse, y si para cuando estos problemas aparezcan ya tienen hijos, pues esto hará más difícil la situación, la distribución de los hijos, el acomodo de ellos en el hogar y las condiciones de la vivienda. Todo esto resulta frustrante para los padres y para los hijos y desencadenan la violencia entre ellos y hacia el exterior. La familia es un grupo dentro de la sociedad, es de indiscutible importancia para la formación de cualquier ser humano, depende de gran medida para que sus elementos se integren a la sociedad como personas productivas. La familia. Debemos entender que la familia es una institución social, la cual será base de la formación de nuestro futuro. Para Felipe López Rosado, la familia en sentido limitado abarca solo a las personas que viven en un mismo hogar y tienen relaciones de parentesco. Es la familia la institución que constituye la base fundamental de la sociedad, de ahí su importancia. En sentido más amplio, la familia comprende a todos los miembros descendientes de alguien mayor, por ejemplo, el modelo familiar de los abuelos, de ahí continúan los hijos, los hermanos, los padres, sus propios hijos, sobrinos, primos y por último en el nivel jerárquico, los nietos. Así como los cuñados, cuñadas, suegros, etc. De las condiciones de desarrollo familiar, de las económicas y de su nivel moral, podemos derivar el nivel en el que influirán en cierto individuo para desarrollar un comportamiento antisocial. Por eso se ha prestado atención a procurar el mejoramiento y bienestar de las familias y se procura que se mantenga en las mejores condiciones posibles, en adecuado orden material y moral, pues ello contribuye directamente al desarrollo y prosperidad de la colectividad. El mismo autor señala que el bienestar social se funda en la prosperidad de las familias. Es la familia la organización más natural y también la más antigua. Los seres humanos recibimos nuestros primeros cuidados por los padres, por los hermanos y estos a sus hijos, por eso la familia es el núcleo social más fuerte que existe. En cierta forma, la familia participa y es considerada en la vida social como una unidad. Las relaciones dentro del grupo familiar son más frecuentes, íntimas, profundas, aunque muchas otras veces se tienen mejores relaciones con personas ajenas a la familia que a la misma. La criminología familiar debe estudiar la familia como una unidad de personalidades que interactúan, es decir, cada individuo actúa sobre otro de buena o mala manera. La conducta de un individuo es causa de los estados mentales de otros. La conducta de cada persona es causa y efecto del otro. La mayoría de los expertos creen que las experiencias de un niño en su entorno familiar son decisivas, especialmente la forma en que sean satisfechas sus necesidades básicas o el modelo de educación que se siga. Aspectos que pueden dejar una huella duradera en la personalidad.
Cuando un individuo está preparado y es alguien que va a favor de las normas sociales, es alguien que ha sido formado en una buena familia o por el contrario. Puede haber tenido una mala organización familiar y eso lo hizo tener la fuerza para superar su situación y mejorar su vida. Partiendo del principio de que la familia es la base de toda conducta futura, se puede decir que la formación de un ser productivo o negativo para la sociedad viene de su educación o atención familiar. El futuro del adolescente y del adulto tiene bases en las relaciones familiares, de aquellos primeros tratos que se le dieron, de la primera educación, de lo bueno y de lo malo, del seguir reglas o de quebrantarlas. Esto se entenderá mejor al abordar los temas de las etapas del desarrollo. La familia como factor criminógeno. La familia como factor criminógeno es la unidad básica de las conductas antisociales, la cual formará la personalidad violenta y agresiva, así como la manera incorrecta de relacionarse con el medio o la sociedad, agrediendo a los demás por las causas de sus conflictos internos. Lo anterior es fácil de observar. Podemos ver cómo hay familias en las que se dan las groserías en exceso, los padres se comunican o se expresan de sus hijos con maldiciones. Los humillan delante de los vecinos o de personas desconocidos. Habrá familias en las que las groserías serán parte de la vida diaria, como si éstas fueran la manera de expresarse. Será importante hacer un estudio de los tipos de personalidades que existen dentro de esos grupos familiares para determinar la influencia que la familia criminógena tiene sobre sus integrantes. En la familia se presentan varios problemas criminógenos, entre ellos, el arraigo, que puede ser de manera positiva o negativa, y en la manera negativa, produce frustraciones y odio a los padres. Los menores están limitados en muchos aspectos, lo que da lugar a una constante disputa entre los miembros. Los problemas familiares no solo repercuten en el menor, sino que también a cualquier edad, cuando se realiza alguna conducta antisocial y es investigada en sus orígenes. Se descubre que existen o existieron problemas familiares. Más frecuentemente, la familia puede tener carácter criminógeno cuando los padres se encuentran en situaciones de alcohol, drogadicción, promiscuidad, prostitución, en condiciones de abandono. Y esto contribuye de manera decisiva a poner a los miembros en la antisocialidad. Un problema cada vez más común es el de los padres con hijos de diferentes matrimonios o enlaces. Es difícil escoger bien a la persona con la que se va a formar la familia. Pero cuando se tiene una familia y por gusto o por error se hacen hijos con alguien más, los hijos de esa otra unión, en su mayoría, mas no como una regla rígida, serán drogadictos, alcohólicos o delincuentes. Además de que los hijos no sean muy productivos para la sociedad, también se desarrolla un odio al padre, el distanciamiento frecuente y los problemas económicos son causantes de este resentimiento. Todas estas condiciones favorecen a las conductas antisociales, tanto del padre con sus familias, como de la madre por las dificultades para mantener a los hijos o por la falta de atención. Y de los hijos de una familia y de otra, por el dinero y la atención. Es fácil mirar estos casos, en los que los hijos andan la mayor parte del tiempo desbalagados por la calle, con posibles malas compañías que coinciden en la situación. Problema que verdaderamente interesa son las familias numerosas, ya que difícilmente encuentran alojamiento adecuado por no contar con ingresos considerables. Este no es un problema que la familia por sí misma pueda resolver, sino que es un problema que la solución puede ser dada de cierta manera por el Estado a través de sus dependencias. Los padres en su desesperación golpean a sus hijos y esto da lugar a que sean retirados de su tutela y pasar a cargo del DIF, en el caso de México como órgano protector de la familia y los niños, u otra institución. El hogar que no es atractivo para el individuo produce depresión, ocasiona que no se sienta a gusto en él. Esto se le acusa a los padres por no tener la capacidad para mejorarlo. O entre los mismos padres se reclaman porque no han podido hacer de su hogar un ambiente de satisfacción. Entre los tipos de violencia familiar, se encuentran la psicológica, por ejemplo, humillaciones, reclamos, etc. y física, golpes y maltratos, impidiendo la madurez emocional. Para Ramírez Pérez existen agresiones que pueden ser perdonadas por los ofendidos, siempre y cuando exista la disculpa y el hecho no vuelva a repetirse. Pero en otras ocasiones estas generalmente encuentran la manera de desarrollar el coraje que con el tiempo se convierte en odio y no permite el olvido, pero sí el distanciamiento, motivando la venganza. Ya sea que se exteriorice o no. Esta situación da lugar a muchos problemas como lo son el estar estresado por problemas en casa. No existe la comunicación ni la buena relación porque siempre hay desprecio hacia algún miembro de la familia. Los hijos sienten presión por el exceso de autoridad de los padres, o, por el contrario,
Estos se sienten menos porque los hijos no hacen caso a su autoridad. A esto se le agrega el consumo de alcohol debido a que los hijos no toleran a los padres o estos no están satisfechos con la familia que tienen. Se da el distanciamiento con la familia. Se llega tarde a casa o no se llega porque la relación entre sus miembros no es buena, no hay comunicación. Se da el exceso de exigencias por parte de los padres para con los hijos como las buenas calificaciones, tener limpio el lugar, etc. o por parte de los hijos hacia los padres como pedir más dinero, pedir más libertad, etc. Además de lo anterior, también se da algo que es verdaderamente terrible, que es la humillación de los padres hacia los hijos y viceversa, y peor es que se hace el círculo de que todos tienen la culpa menos yo. Los padres te creen débil e ignorante, igual los hijos porque no han logrado una estabilidad social y económica. Los padres no comparten los mismos gustos con los hijos ni ellos con los padres y de ahí vienen las críticas y los regaños. La familia ha sido impactada de manera fuerte y constante por la crisis económica y más si la familia es de muchos integrantes, problema que ha ido deteriorando la comunicación, la fidelidad, la tolerancia, el respeto, la confianza, el perdón, la alegría, la paz, la cercanía, etc., que sumadas todas ellas dan como resultado la desintegración familiar negativa. Cuando era estudiante de tercer semestre en el año 2004 durante la Cátedra de Criminología 2, el doctor Ramírez Pérez hizo referencia a que hay que hacer una distinción entre la desintegración familiar positiva y la negativa. La positiva se refiere a cuando los miembros de la familia, los hijos, se van de su familia de origen para formar la propia o para independizarse, y la negativa se refiere a la desintegración porque los hijos son sacados de sus casas por los padres, cuando la relación no es de confianza, etc. No solo se da la desintegración negativa de los hijos con los padres, sino que también se da en el matrimonio como lo están las parejas que se divorcian por incompatibilidad, por problemas sexuales, por pobreza, por ser débil, por no tener comunicación, por infidelidades, por vicios, etc. Este problema va en aumento también por abandono del padre. El problema de las madres solteras es algo que afecta notablemente a los hijos, llevándolos la mayoría de las veces a la conducta antisocial. Por ejemplo, los niños se quedan solos en casa porque la madre tiene que trabajar. También se podrá dar el caso en el que la madre se prostituya o caiga en depresión y esto afecta a los hijos, haciéndolos que recurran a las drogas o las malas compañías para liberar su frustración de un hogar sano. La frustración y el enojo constante llevan a la depresión y esta nos dirige a actuar de manera violenta, ya sea que se robe para obtener algo, que se inicie pelea con los familiares, y sin poder resolver esto, puede que lleve al suicidio. En general, los problemas de la familia se refieren a la economía, otros a los de educación, y muchos otros a la desintegración negativa de los miembros, y por ello es necesaria la colaboración del Estado, para que proporcione herramientas para la solución de estos problemas. En conclusión, la vida familiar poco atractiva y desorganizada tiene influencia en el desarrollo de la vida antisocial. Es necesario crear una educación familiar para desarrollar mejores relaciones familiares entre sus individuos, en donde todos merezcan su tiempo y comprensión, en donde no se abandonen a sus miembros y no se dé lugar a la frustración. La economía. La economía se estudia en criminología por la importancia del estado de satisfacción de las necesidades individuales y sociales. La insatisfacción tiene como consecuencia varios de los problemas que veremos más adelante. De manera general, la economía estudia los procesos de producción, distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios. La importancia de las condiciones económicas en la comisión de hechos antisociales reside en su influencia sobre el desarrollo gradual de personalidades antisociales. La conducta antisocial es en este caso resultado de la inadaptación al ambiente a causa de la inestabilidad económica. Según Werner Wolf, los padres agobiados por la pobreza se ven obligados a descuidar la educación de sus hijos. El niño tiene que salir y andar en las calles para encontrar compañía. Cuando los padres regresan al hogar, cansados de trabajar, no están en disposición de procurar al niño la debida atención y afecto. Tienen que negar a sus hijos casi todos los juguetes que se exhiben en las tiendas y las diversiones a que los niños con más posibilidades están acostumbrados. Las condiciones desagradables llevan o favorecen al individuo a que realice alguna conducta antisocial. Cuando las personas no se adaptan a la mala situación económica, provoca problemas internos que lo llevan a satisfacer sus carencias en el robo y o las drogas.
La falta de atención a los niños solo es uno de los resultados de la pobreza o de la riqueza, pero la riqueza la veremos más adelante. La inestabilidad económica aumenta la inestabilidad emocional de los padres. Si los niños se acostumbran a una conducta anormal y a un bajo nivel moral, tienden a seguir los pasos de sus padres, es decir, los padres se alejan. Dejan de dar cariño y atención y los menores comienzan a actuar de la misma manera. Es así como se da el alejamiento de los padres con los hijos y que seguramente será muy difícil de tratar. La falta de dinero y de atención o el exceso de dinero y falta de atención comúnmente llevan a la familia a ser desorganizada. Por ello, la relación familiar debe estar siempre adaptada y estructurada de buena manera. La conducta antisocial en los ricos también se da. Los padres, en este caso contrario al anterior, por el exceso de trabajo, desatienden a los hijos, y de igual manera llegan del trabajo cansados y sin ganas de jugar, ni de prestar atención a los menores. Los menores crecen sin atención y al crecer buscan satisfacción en bienes materiales, o se refugian en el consumo de alcohol y otras drogas. En este caso el problema no es la falta de dinero, sino de afectividad. Y contando con los recursos necesarios para satisfacer sus gustos, prefieren eso a estar en casa solos. Con los casos anteriores se puede ver que la mala y la buena economía son factores de antisocialidad y del desarrollo de conductas anormales, así como de un mal desarrollo de las familias tanto de los ricos como de los pobres. Factores sociales. Para Solís Quiroga son factores exógenos sociales los que se refieren a las amistades, las compañías perjudiciales, las pandillas, los centros de diversiones y de vicio, la estructura social, la organización política, la cultura, el trabajo, la educación, etc. El factor social se refiere a la influencia que tiene la sociedad, la crisis económica, la desigualdad social, crecimiento demográfico descontrolado, que por lo tanto lleva a la reducción del espacio vital y a la concentración poblacional numerosa, migración de una ciudad a otra como consecuencia de la pobreza por falta de empleo, la mala administración de justicia, la ineficiencia en los centros de readaptación social, cuerpos de seguridad corruptos e insuficientes, exceso de lugares de vicio, venta incontrolada de alcohol y otras sustancias de efectos estimulantes, y la falta de política criminológica. Todas estas circunstancias, sucesos, eventos y acontecimientos influyen en un individuo para realizar una conducta antisocial o para provocarle trastornos de la personalidad, ansiedad, insomnio, depresión, despersonalización, esquizofrenia, etc. Para la psiquiatra Karen Horney, los trastornos de la personalidad se ocasionan por las poderosas influencias ambientales, económicas, sociales y educativas, que crearon problemas de adaptación en los individuos. Horney contemplaba la sociedad y la cultura como lo que proporciona las tensiones que causaron problemas de la personalidad. Para comprender la actuación del antisocial, es necesario comprender a su vez la influencia del medio y observar y tratar criminológicamente los problemas de relaciones humanas de la familia y de la colectividad a que el antisocial pertenece. La sociedad. Es aquí donde la criminología y la demografía actúan para hacer estudios e investigaciones de los aspectos generadores de la antisocialidad, es decir, sus principales problemas. El estudio de esto, en consecuencia, viene a constituir una base sobre la cual se fundamenta el análisis de las formas en que el Estado se debe orientar para su actitud de desarrollo de política criminológica. De ello la necesidad de investigar los motivos que dan causa a la actividad antisocial, para que el Estado pueda estar en condiciones de tratar al responsable de un delito en forma adecuada, así como para tener medios suficientes de poder entrar a la actividad preventiva. La sociedad se define como el conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de adaptación, participación, comportamiento, autoridad, delincuencia y otros conflictos. Educación. Es indudable que la educación es decisiva en el desarrollo de las conductas antisociales. A diferentes catedráticos que tuve en mi carrera les pregunté que si los que carecen de buena economía y educación son en los que más abunda la criminalidad, y me han respondieron que no, respuesta por la cual dudaba. Después, en base a observaciones, me di cuenta que la buena economía también influye en la antisocialidad y que la buena educación favorece a cometer crímenes más preparados y de mayor efecto. Como ya se mencionó, un buen puesto es propicio para hacerse de riquezas ilícitas y un grado de educación favorecerá a la comisión de dicho ilícito.
La antisocialidad ocasionada por un sujeto con suficientes conocimientos permite la posibilidad de relacionarse más con su futura víctima o de envolverla mejor, es decir, manipularla. Con mayores conocimientos es más probable que el antisocial salga más fácil de la situación en la que lo podrían descubrir. Por ejemplo, en los delitos de fraude sobresale la inteligencia del autor de tal delito. La habilidad para engañar a las personas requiere de inteligencia para engañar al sujeto y así obtener algún bien de él. El defraudador debe envolver o seducir a su víctima para que ésta le proporcione los productos necesarios al delincuente. En la situación anterior se demuestra más la peligrosidad del individuo, ya que lo ha planeado y le ha tomado un tiempo el realizarlo de manera correcta. Premeditación. Entonces esto nos indica cómo hasta los que están preparados profesionalmente para algo, abusan de sus conocimientos. Por otro lado, en las condiciones en las que se carece de educación, se presenta más el delito de robo que no requiere de mucha inteligencia para cometerlo, solo en los casos en los que es bien preparado para obtener mayores ganancias y tratar de no ser descubierto. La delincuencia ha llegado a ser un verdadero arte, tomando en cuenta el significado de esta palabra. El término arte significa habilidad y hace referencia a la realización de acciones que requieren una especialización. Por poner un ejemplo, podemos ver a los que se organizan para delinquir, es decir, a la delincuencia organizada. Esta requiere de una estructura o un organigrama que dirija las actividades de todos sus integrantes. Por otra parte, educación es la presentación ordenada de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los estudiantes. A pesar de que los seres humanos han sobrevivido y evolucionado como especie por su capacidad para transmitir conocimiento, la sociedad es la encargada de establecer instituciones de educación que por medio de personas especializadas transmiten esos conocimientos. Pero no solo la escuela es la institución en la que adquirimos educación, el hogar es el primero y más importante centro de educación que se ve reflejado en nuestro comportamiento diario y en nuestro actuar hacia los demás. De nada nos sirve estar bien educados profesionalmente si en nuestro hogar la educación fue de mala calidad en el sentido de que hizo falta actitud comprensiva y humanista en los integrantes de la familia y que se proyecta hacia el exterior en las relaciones sociales. La adquisición de ideas, conceptos, destrezas, hábitos, etc., es lo que constituye la educación. La educación escolar y familiar es considerada como uno de los medios más efectivos para prevenir la antisocialidad. Por otro lado, la antisocialidad ha ido aumentando cada vez más entre los estudiantes, desde niveles de primaria hasta universitarios, cuando en realidad o por lógica debería ser lo contrario. Esto puede deberse a que la educación no está siendo aprovechada adecuadamente por los estudiantes. Con eso se llega a la conclusión de que si no hay cambios en la conducta, por lo tanto no hay educación. Se ha observado que la educación desde el kinder hasta la preparatoria es una repetición de lo mismo, pero ampliando el grado de complejidad de los temas. Pero a pesar de esto, hay algo que está fallando, ya que no todos aprovechan la educación para aplicarla en su propio bien. Es necesario poner especial atención en esta área por el fundamento de que es mejor prevenir que castigar. Deberá ser la escuela en cualquiera de sus niveles la que colabore con la prevención de conductas antisociales, posiblemente, en lugar de tener materias agobiantes de física, matemáticas y química. Deberían de incluirse en los planes de estudio materias de aplicación a la vida diaria y que formen en el individuo un pensamiento general de la sociedad y puedan aplicar lo que saben de manera productiva. Por ejemplo, incluir psicología, medicina, contabilidad, mecánica, dietología, estudio del régimen alimenticio, sexología, filosofía, sociología, derecho, entre muchas otras materias que pueden ser aprendidas desde preparatoria y que podrán influir de mejor forma a los estudiantes, en vez de los casi inútiles e inaplicables números y fórmulas que los jóvenes pocas veces asimilan. Existe otro problema relacionado con la educación, que es la falta de la misma. El abandono escolar no siempre debe traducirse como factor causal de la antisocialidad, pero en la mayoría de los casos sí. La falta de educación, el no tener conocimientos universitarios o profesionales dan como resultado la falta de un empleo bien pagado, y conduce a trabajar en algún restaurante, en alguna tienda, en un mercado, de obrero, de cargador, etc., oficios en los que por muy bien que paguen, no se podrá tener una vida completamente satisfactoria, en muchos casos, y menos si se tiene familia que mantener, siempre habrá carencias y desde eso ya se estará buscando desarrollar alguna actividad antisocial para poder equilibrar las carencias que se tengan.
Es importante que el Estado ofrezca educación preparatoria y profesional de manera correcta y con fuerte influencia. Pues desde esta perspectiva resulta evidente que entre más preparación tenga el individuo en todos los sentidos, académicos, individuales, sociales, etc., es posible que menor sea la incidencia en este tipo de prácticas antisociales. La mayor parte de los antisociales se encuentran entre las clases de menos educación. El mal desarrollo de la enseñanza ha tenido ciertas repercusiones en la naturaleza de los delitos cometidos y en su modo de ejecución. Es importante señalar que el nivel de educación es más elevado en los autores de delitos de astucia que en los que se dedican a delitos sexuales. Para concluir, quiero decir que toda función educativa, ya sea adiestramiento, capacitación, desarrollo o entrenamiento, tiene por objeto crear personas de provecho y por lo tanto crear personas que sean de utilidad para la comunidad y para todo el país.